Bueno, amigos de Otra Mirada, tenemos hoy día a Laura Arroyo. Laura ha sido analista política de Otra Mirada, un buen tiempo, buenos años que ha trabajado con nosotros, y hace un año que se encuentra en España haciendo análisis político, haciendo análisis político, estudiándolo, y además ha estado participando en Podemos, una nueva formación política en España, cuyo líder Pablo Iglesias ha dado que hablar en las últimas semanas, meses, con relación al cambio de todo el sistema político español. Laura, nos interesaría mucho saber la experiencia que has tenido tú al trabajo dentro de la misma organización de Podemos, desde sus inicios, cómo se forma esta institución nueva política en España y cuál ha sido su desarrollo. A ver, bueno, nada, primero que nada, gracias por la invitación. Es bonito estar en Otra Mirada porque siempre me siento en casa. Y bueno, la experiencia del 2015 en concreto de Podemos ha sido que el 2015 ha sido bautizado como el año del cambio con mucha razón, ¿no? Y Podemos ha sido la razón del cambio, no porque se trate de una agrupación política que lo ha llevado a cabo, sino al revés, que ha sido una herramienta para que una ciudadanía que se encontraba muy desvinculada de un sistema que estaba en crisis, que era el sistema bipartidista, pero además un sistema que estaba golpeando a la ciudadanía con una serie de recortes y con una serie de medidas de austeridad pedidas desde la Unión Europea, permitió que esa ciudadanía se levante y dijera hasta aquí no más, ha llegado el momento de dejar de apretarle el cinturón a la gente de siempre y que los privilegiados de toda la vida, la casta como la llamaron en Podemos desde el inicio, pues se ajuste también el cinturón, que es lo que no han estado haciendo. Eso sumado a una gran crisis de corrupción. Ese régimen entró en crisis, en un punto de quiebre ya en el 15M del 2011, que curiosamente coincidía con las elecciones en Perú también del 2011 en su momento, entonces eran dos procesos que uno podía estar mirando con interés, ¿no? Aquí en Perú había en ese momento una candidatura, la candidatura de Ollanta, que representaba una alternativa y qué sé yo, y allá estaba ocurriendo una movilización ciudadana tremenda con la acampada en la Puerta del Sol, que dio origen a una serie de movimientos sociales, de agrupaciones sectoriales, de intereses diversos de la ciudadanía, y la herramienta de Podemos nace un poco de este sentir. Ahora, Podemos este año ha logrado, creo yo, no digamos cambiar toda la configuración del tablero, porque lo que ha logrado es más bien generar una serie de adeptos desde la herramienta para entrar en las instituciones. Más allá de las elecciones generales, donde ya estamos en el Parlamento español, también es cierto que estamos en una serie de comunidades autónomas desde mayo, incluso en Cataluña en las elecciones de septiembre, en las andaluzas en marzo. Entonces es una agrupación que ha logrado entrar con gente común y corriente de la calle, normal, como tú, como yo, como cualquiera, a las instituciones para dignificarlas, digamos, ¿no? ¿Es gente que no participaba en la política del día a día de España? Comúnmente, a ver, es gente, y cuando digo gente de común, de la calle, es la gente que vivía como toda la gente y resulta que tenían más claro lo que necesitaba la gente en su país. Pero es gente que sí ha tenido una vinculación política. Muchas vienen de una serie de movimientos sociales, de organizaciones desde, qué sé yo, organizaciones feministas, organizaciones, las mareas, por ejemplo, ¿no? La Marea Verde, que era un tema por la educación pública, la Marea Granate, que tiene que ver con el voto exterior, porque tú sabes que allá hay que rogar el voto y muchos no pueden votar justamente porque están fuera. Y por cierto, Podemos ganó el voto exterior. O sea, mucha gente que ya venía haciendo cosas políticas, pero que no se había involucrado de manera partidaria en la política española, porque es verdad que antes parecía imposible que pudieras entrar al Parlamento haciendo política, o era el PSOE o era el PP, más o menos hacían el turnismo uno o el otro, solamente se contradecían PSOE y PP cuando estaban en campaña electoral, pero una vez en el Parlamento en realidad se ponían de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Creo que es bien importante que nos cuentes un poco la crisis de corrupción en España y cuál es la actitud de Podemos, por qué la gente acompaña a Podemos en esta denuncia frente a la corrupción que ha sido parte de la institucionalización política de los últimos tiempos en España, ¿no? Claro, la corrupción ha sido metastásica, digamos, ¿no? Es como este cáncer que llega a todos los espacios y entonces da la impresión de que no hay nada que hacer. Y las cifras son tremendas. O sea, la trama púnica, por ejemplo, son 120 millones de euros robados. El caso de los seres en Andalucía, sobre todo, es el PSOE, también son millones de euros a la ciudadanía. ¿Cuál es el tema? Más allá de que sean una serie de escándalos de corrupción, uno que incluso está vinculado a Casa Real por la infanta Cristina,
sobre el cual ahora mismo Felipe VI se ve en la dificultad de acercarse, no acercarse, dejarla sola porque ha empezado el juicio, ahora mismo el caso Nos. Lo que ocurre más allá del tema de que nos indigna la corrupción, es un tema moral, es que estaban en una crisis económica. Estamos hablando de millones de euros y la gente estaba desahuciada de sus casas, ¿no? Esta polarización entre la tragedia real que está viviendo una ciudadanía tremenda, estamos hablando de desahucios con niños pequeños que los botaban de sus casas de la noche a la mañana, y por otro lado viendo que se embolsillaban un montón de millones, tanto el PP como el PSOE, porque esto es, te digo, no tiene que ver con un solo partido, esto es con ambos, hacía que la crisis, pues claro, la gente salió a la calle a empezar a gritar democracia real ya. O sea, ¿cómo pueden estar robando tanto y haciéndonos a nosotros esto? Esa es la crisis que hace que apuntalen una serie de iniciativas, Podemos entre ellas, que claro, agarra la bandera anticorrupción de manera particular. En Podemos no solamente hay un tema de transparencia total, pero que claro, hemos abierto puertas y ventanas, hemos levantado todas las alfombras. E incluso desde la misma organización, nuestra página web tiene un nivel de transparencia que yo no he visto nunca, bueno, no lo he visto en Perú, pero no lo he visto nunca en general en ningún otro espacio. Hay maneras para auditar la financiación del partido, lo puedes ver en la página web, estamos sometidos a una auditoría internacional, que esto no hace ningún otro partido político, estamos en el Tribunal de Cuentas, o sea, hay una serie de mecanismos para que la ciudadanía pueda fiscalizar su propio partido político, porque el tema de la corrupción en efecto es muy importante ahora mismo, y la única manera de garantizar que se pueda luchar contra ella es entrando en el Parlamento y ponerles candado a los que se han estado llevando. Regresando a esa situación en el Parlamento, ¿cuál es la propuesta o qué es lo que Podemos hoy día plantea a los jóvenes? A los jóvenes que ingresan a la masa laboral. Hoy día entendemos que casi un 20-22% hay de desempleados en España y en la juventud muchísimo más, entre 40 y 50%. ¿Qué es lo que atrae a los jóvenes Podemos en cuanto a tener alguna posibilidad de solución frente a la problemática laboral para ellos? Un drama de España ahora mismo es la cantidad de exilio económico. El exilio económico que está sobre todo en la cantidad de jóvenes que viene a ser la generación mejor formada de España, porque estamos hablando de una generación de personas que ha vivido una educación pública de muy buena calidad y luego han hecho universidad de muy buena calidad y luego han salido de la universidad y se han encontrado con que no pueden ejercer su profesión o aquello en lo que se prepararon en ningún espacio. Y no solamente eso, sino que ya digamos que tampoco puedes ejercer esto, tampoco puedes ejercer otra cosa. O sea, hay muchos que están queriendo ser mesero, queriendo ser taxista, queriendo, qué sé yo, cualquier cosa. Y tampoco pueden hacerlo. Entonces muchos han migrado, sobre todo a Alemania, pero en realidad Alemania, Francia, Inglaterra, donde fuera que podrían conseguir un mejor futuro. Y eso evidentemente ha fracturado mucho un tema generacional. No es casual que el mayor voto de Podemos esté en esta generación, y no necesariamente en la generación adulta, mayor, incluso los pensionistas y tal, que han sido un voto duro siempre del PP y que lo siguen siendo. Pero esta diferencia es importante, ¿no? Ahora, en términos de propuestas, que justo está el programa, que hay muchas propuestas para los jóvenes, pero creo que lo más atractivo tenía que ver con dos cosas. La primera es que pusieron sobre el centro de la mesa el tema del exilio económico. Cómo devolver a la generación mejor formada a nuestro país. Generando espacios, generando empleo, por supuesto, ¿no? Hay el Plan Nacional de Transición Energética que permite 300.000 puestos de trabajo, reducción de la factura de la luz, hay una serie de iniciativas, pero también para aquellas personas que son los autónomos, que acá vienen a ser los microempresarios, digamos, allá se llaman autónomos, que tienen la posibilidad de acceder a una segunda oportunidad si tienen una deuda, por ejemplo, o que no tributen, ahí es que esto es una locura, que tienen que tributar los freelance, aunque no estén recibiendo beneficios y ni estén en ningún trabajo, igual tienen que tributar mensualmente. Entonces Podemos digo que no, que si tú no recibes beneficios un mes, no pagas ese mes ningún tributo, porque es absurdo. Además, los que son freelance aquí como allá saben que no es un trabajo ¿Cómo estable. reciben préstamos esos nuevos emprendedores? Claro. Préstamos con créditos baratos. Suelen tener el mismo sistema de préstamos de cualquier persona que sí que tiene una empresa totalmente más solvente, más sólida y de mucho más tiempo. Y una de las propuestas de Podemos también es facilitar un crédito bancario que sea lógico para las personas que están empezando a emprender. Que esto es algo que además se podría aplicar bastante bien aquí en Perú. Porque hay que a eso quería justamente llevarte, porque aquí tenemos casi una masa trabajadora informal o emprendedora que paga altos intereses por el dinero que recibe prestado y que no hay banca de fomento y no hay banca privada que efectivamente les dé una facilidad para la inversión justamente de esta clase trabajadora. Elevadísimas que no les permiten en realidad tener una inversión que les rinda después un rédito en un tiempo medianamente razonable. Terminan endeudándose
y terminan al final solo pudiendo emprender los que tienen bastante más dinero o caer en la informalidad, que ese sí es un drama muy peruano. Allá la informalidad es mucho menor, también eso tiene que ver con otro tipo de facilidades, pero aquí es un drama porque resulta mucho más fácil ser informal que ser formal y por lo que te digo, por un tema básicamente económico y de los créditos. Eso fue algo que también sirvió mucho allá. Pero en general, la juventud, más allá de estas propuestas muy concretas, se vinculaba mucho con Podemos porque atendían el discurso fresco de Podemos. Y acá hay otro tema importante, que es la regeneración política. Estamos hablando de un líder que tiene 37 años, estamos hablando de un número 2 que tiene 31, 32, que es Íñigo. Estamos hablando además de, en general, los otros competidores, Albert Rivera y Pedro Sánchez y Alberto Garzón de Izquierda Unida, todos menores de 40. Esto es muy importante para llegar a los jóvenes, porque no se trata de llegar a ellos con un discurso para ellos solamente, sino también de serlo. Entonces Pablo Iglesias contaba su propio drama, ¿no? Que él ha vivido de un sueldo bastante miserable, digamos, muy precario, siendo un doctorando de la Complutense, y entendía muy bien el drama de los que tenían que vivir exactamente igual, ¿no? Y así se vinculaban. ¿Te estás presagiando que aquí podrá haber algún cambio generacional muy importante? Porque la mayor Wow. parte de los líderes hoy día que se están presentando con grandes opciones están encima de los 60 años, ¿no? Claro, claro. Entonces, Y digamos la única diferencia, bueno, Keiko vendría a ser una candidata joven, pero en realidad no basta solo con la edad para hablar de nueva política. Keiko es la representación de la más vieja política, entonces para mí sigue siendo una candidata vieja. O sea, no solamente un tema de edad, es también un tema de concepción de la política que es totalmente, que rompe con las formas tradicionales de hacer política, y yo creo que eso es algo importante que hizo Podemos, que contó por eso con mucha gente que se adhirió porque no sentían un tema partidista tal cual, sino que justamente era una nueva forma de hacer política y que tenían acceso y tenían llegada. Eso es algo que hace falta aquí, creo, en todos los niveles y en todos los espectros, ¿no? No creo que se salve uno solo, digamos. regresando nuevamente al espectro español, ¿cuáles las opciones hoy día de Pablo Iglesias, de Podemos? Entendemos que ha hecho una propuesta al rey en relación a participar en un gobierno con el PSOE A la cabeza. a la cabeza y él como una segunda, digamos, opción política en ese gobierno y con algunos ministerios, que es lo que él ha pedido. Esto, digamos, ha conmovido al ambiente español porque indudablemente está dando la oportunidad de que haya gobierno, ¿no? Y que eso es importante en este momento en donde España está, digamos, en los siguientes 30 días o un poquito más de que fue las elecciones, sin un rumbo, saber en qué definiciones va a ser. ¿Cómo ves ese ambiente de futuro en la parte política de lo que va a ocurrir en España? Yo creo que Podemos y Pablo, sobre todo, ha sido sumamente responsable. Creo que ha sido el único responsable. Sabiendo el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, pero sabiendo el PSOE que tenían la posibilidad, pero además la responsabilidad de presentar una alternativa de gobierno al Partido Popular, que lleva 4 años con medidas de austeridad, y la gente dirán, es la fuerza, es la primera fuerza. Venga, es la primera fuerza, pero con los peores resultados de su historia, perdió 3 millones de votos. O sea, esto ha cambiado y no tiene la capacidad de generar mayoría absoluta e investir a Rajoy. Entonces, no es tan sencillo. El PP ha caído y está claro que la gente no quiere el PP. Estamos hablando de 5 millones, más de 5 millones de votos para Podemos y el Partido Socialista como segunda fuerza con la posibilidad de hacer una alternativa. Pero en lugar de hacer una alternativa, se han dedicado a tener una serie de problemas internos, de crisis sobre si aliarse o no aliarse con Podemos, mejor irse con el PP y no sé cuánto. Y lo que ha hecho Podemos es lo responsable. Le ha dicho, venga, te toca a ti. Ya que no haces la alternativa, te presentamos una alternativa donde tú lideras el gobierno, nosotros vamos a la vicepresidencia, y esto tiene 2 ventajas. La primera, que le permites al PSOE decidir, que ahora tiene que decidir si se va a aliar con el PP o si se va a aliar con Podemos, que yo creo que es muy importante. El PSOE ahora está en un momento de decidir si va a seguir siendo el Partido Socialista o si se va a volver un disfraz socialista de un PP nuevo. O, y esto es yo creo lo otro tal vez más relevante, es que Podemos, como parte del gobierno del PSOE, garantiza que el PSOE gobierne hacia la socialdemocracia, hacia la izquierda, y no gobierne hacia el PP como ha hecho en otras ocasiones. Recordemos la OTAN, por ejemplo, recordemos a Felipe González, que no es particularmente socialdemócrata. Entonces, Podemos garantiza esto. ¿Es esto fácil? Cada día que pasa, digo, el PSOE está demostrando que una cosa dice y otra cosa hace. Pero ahora depende del PSOE. Digamos, haciendo las comparaciones en las campañas políticas, ¿ves alguna similitud de alguna campaña política que ha querido imitar a Podemos, por Bueno, ejemplo? eso sí, claro. Eh, definitivamente aquí
creo que un proyecto más cercano a Podemos estaría siempre del lado izquierdo, estaría siempre del lado de la gente, estaría siempre de un tema democrático. Tal vez alguna agrupación que vaya por esa vertiente sí que estaría cercana a Podemos, pero he visto a Julio Guzmán, que es, yo creo, todo lo opuesto al proyecto de Podemos, y digo todo porque es todo lo opuesto, lo digo porque lo conozco de dentro, copiándonos más o menos una serie de cosas en el discurso, en la forma, en el diseño, en los colores, en las maneras de hablar y tal, que no me parece mal, me parece muy bien que la gente quiera copiar lo bueno, pero digo, pues si, no sé, le gusta tanto, debería cambiar el discurso, porque su discurso no está siendo el que Podemos defiende, y dos, pues que no nos plagie tampoco, ¿no? Puede pedir autorización o tengo mi recibo por honorario si quiere pagarme Una en pequeña lugar de franquicia, ¿no? una pequeña Claro, franquicia. o sea, no Está muy tiene bien, sentido que está lo muy bien. copie. Te agradecemos muchísimo, Laura. Ojalá que tu estadía en el Perú, sabemos que regresas muy pronto a España. Te deseamos los mejores éxitos en tu carrera de analista política, en tus estudios y con Podemos, en el trabajo que estás haciendo. Y esperamos pues continuar en algún otro momento con algún otro dirigente de Podemos que pase por el Perú, Pronto, a que otra mirada pueda entrevistarlo y conocer más a fondo de la problemática española a través de ellos, por ¿no? supuesto, pero creo que es Muchas un puente muy gracias, importante España-Perú. muchas gracias y te dejamos tu despedida. Bueno, no, nada, gracias a ustedes. Les deseo también toda la suerte del mundo a Otra Mirada en este momento también de cambio, creo importante, y en este momento de año peruano que va a ser muy difícil. Así que, pues nada, es ese momento donde hay que tender puentes, creo, con los proyectos que están poniendo siempre por delante a la gente, y creo que Podemos es uno de ellos. Muchas gracias, Laura.